Muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Sean todos y todas bienvenidas a este webinar titulado Sustento epistemológico del buen morir, un acto de cuidado de enfermería. Este es un espacio que hemos preparado con mucho compromiso y sensibilidad desde nuestros semilleros. Nos alegra muchísimo, profundamente que nos estén acompañando en esta tarde. Mi nombre es Nicole Díaz y hago parte del semillero TED, que es Desarrollo Epistemológico en Enfermería. Y mi nombre es Valentina Gómez, soy integrante del semillero en BECAM, Cuidado del Adulto Mayor. Hoy tenemos el gusto de acompañarlos en esta apertura de este evento que nos invita a reflexionar sobre el cuidado, la dignidad y la vida hasta su último momento. Este webinar nace del trabajo colaborativo entre los dos semilleros, entre DEI y EMPECAM, pues dos semilleros que tienen un enfoque un poco distinto, pero pues que comparten un mismo propósito, que es transformar el cuidado de la enfermería desde la investigación, la teoría y, lo más importante, desde la práctica. Esperamos profundamente que este encuentro nos permita profundizar sobre el final de la vida y, por qué no, también reconocer su impacto y su valor desde el ejercicio profesional. También que nos permita reflexionar cómo, como enfermeros y enfermeras podemos acompañar en estos momentos con sentido, presencia y conocimiento. Desde Embecam tenemos un enfoque puesto en el acompañamiento al envejecimiento como un proceso vital, natural y colectivo. Nos interesa reconocer el valor de la persona mayor desde la experiencia, la memoria y el cuidado hasta el último aliento. Es por esto que este tema resuena tanto con lo que promovemos en nuestro semillero, que es el envejecimiento digno, consciente y acompañado para todos. Y pues de parte del semillero de, pues nosotros trabajamos como en fortalecer la construcción del conocimiento en enfermería pues desde la teoría y la epistemología como tal. Y este espacio nos permite precisamente abrir la conversación sobre el buen morir como un acto que requiere fundamento, conciencia ética y un sentido profundo del cuidado. El tema que hoy nos convoca, que es el sustento epistemológico del buen morir, nos busca abrir una reflexión sobre cómo entendemos la muerte y también entender que el morir bien no debería ser un privilegio, sino una posibilidad accesible para todos. Como futuros y futuras profesionales del cuidado, algunos ya profesionales, digamos que preguntarnos por el buen morir implica preguntarnos también por la calidad del cuidado que le brindamos a los pacientes en los momentos más vulnerables de la vida. Digamos, como qué saberes sustentan ese cuidado, qué valores lo guían y también muy importante, qué lugar tiene la enfermería en ese tránsito final de todo ese cuidado. Esperamos que este espacio sea tan significativo para ustedes como lo es para nosotros, que nos lleve a pensar, cuestionarnos, pero sobre todo a sentir el valor de cuidar en estas etapas de la vida. Bueno, los invitamos a participar activamente, a dejar sus preguntas en el chat y a mantenerse conectados durante el evento. Entonces, este espacio es de ustedes. Damos entonces apertura oficial a nuestro webinar, esperamos que lo disfruten y dejamos con ustedes a nuestros compañeros Sara y Martín. Sean todos bienvenidos. Gracias, Nicole y Valentina, por esa bienvenida tan especial. Ahora vamos a presentar a nuestros invitados de esta tarde. A continuación, le vamos a dar la palabra para que puedan presentarse y comenzar con sus intervenciones. Les recordamos que tienen entre 15 y 20 minutos para sus exposiciones. También les recordamos a todos los asistentes que pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat, ya que más adelante las vamos a recoger para la sección de preguntas. Nuestra primera invitada es la jefe Paula María Zamora Rodríguez, enfermera especialista en enfermería cardiorrespiratoria de la Universidad Nacional y magíster en cuidado paliativo de la Universidad Javeriana. Actualmente es la coordinadora de enfermería del Centro de Atención Integral en Cuidados Paliativos en el Hospital San Ignacio. Le damos el espacio, jefe Paula. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a la Facultad de Enfermería, al Semillero, por la participación, por la invitación que me realizaron y por fomentar pues estos espacios académicos en torno a estos temas tan difíciles pero tan importantes. ¿Están viendo mi pantalla? Por favor, ¿me confirman? Sí, jefe, sí estamos viendo tu pantalla. Perfecto, bueno. Entonces, en la tarde de hoy quiero presentarles este tema, el rol de la enfermera de cuidados paliativos en el abordaje del proceso de muerte en el adulto mayor. Entonces, dentro de los temas que vamos a tratar es parte de cómo es ese nivel y tendencia del envejecimiento en la población en Colombia,
el cuidado paliativo y sus principios, cuál es ese rol de enfermería en la identificación de esas necesidades paliativas que tiene el paciente adulto y hablarles qué intervenciones realizamos en el Centro de Atención Integral en Cuidado Paliativo, que es pues donde actualmente trabajo y lidero como coordinadora. Entonces, para comenzar, traje unas estadísticas que nos reporta el DANE acerca de cómo tenemos aquí unas gráficas donde vemos cómo tenemos un descenso en la natalidad. Tenemos una gráfica comparativa del año 2005 respecto al 2018, donde vemos esa disminución de la tasa de nacimientos y cómo existe una inversión de la pirámide poblacional, tanto en hombres como mujeres. Actualmente, y según el último censo, vemos cómo la población de los 65 a más años representa el 9.1% y cómo esto ha incrementado con respecto pues, a los últimos censos. Y como resultado de toda esta transición epidemiológica, vemos cómo las enfermedades no transmisibles representan la principal causa de muerte en la población adulta. Y acá vemos también las principales causas. En rojo pues aparecen esas enfermedades no transmisibles dentro de las principales causas de muerte. Y pues esto lo traigo a colación precisamente para ver cómo es importante la intervención del cuidado paliativo, siendo una especialidad fundamental para tratar las enfermedades crónicas y acompañar al paciente y a la familia durante todo su proceso de enfermedad. Aquí en esta gráfica, entonces vemos también cómo es el nivel de tendencia del envejecimiento de la población en Colombia. Es una gráfica que nos muestra la Organización Panamericana de la Salud, una gráfica proyectiva donde vemos cómo a futuro, e incluso pues ya lo estamos viendo reflejado, cómo la población, los niños, va tendiendo a una línea decreciente, incluso en la población de 15 a 59 años, y cómo los adultos mayores a partir de los 60 años tiende a aumentar, haciendo unas proyecciones incluso pues que se triplican en cuanto a la población adulto mayor con respecto a la población de niños. Ay, qué pena, no me quiere pasar. Ya. Entonces, para eso existe el cuidado paliativo, como lo había mencionado, y según la Organización Mundial de la Salud, los cuidados paliativos constituyen esa especialidad que mejora la calidad de vida tanto de pacientes como de familiares cuando existe una enfermedad crónica degenerativa potencialmente mortal. ¿Cuál es el objetivo y la meta de los cuidados paliativos? Prevenir y aliviar el sufrimiento a través de la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento del dolor y de otros síntomas que son derivados tanto de la enfermedad como de los mismos tratamientos. Y el abordaje para nosotros es indispensable, tanto la parte física, psicosocial y espiritual. Y traje a colación también pues, como estos datos, que es importante, que se estima que anualmente 40 millones de personas necesitan los cuidados paliativos. Actualmente a nivel mundial tan solo un 14% de las personas que necesitan reciben asistencia paliativa. La falta de formación y de sensibilización sobre los cuidados paliativos por parte de los profesionales de la salud es un obstáculo importante para mejorar el acceso a los cuidados paliativos. Por eso menciono que es tan importante que se creen estos espacios de sensibilización y afortunadamente actualmente en los currículos tanto de pregrado como de posgrado existe este tema y hay formación posgradual que viene en incremento tanto para el profesional médico como de enfermería. Las necesidades mundiales de cuidados paliativos seguirá aumentando como consecuencia de la creciente carga que representa todas las enfermedades no transmisibles y todo el proceso de envejecimiento, como vemos estos cambios que tiene a nivel de la población. Y una asistencia paliativa oportuna reduce toda la parte de hospitalización y también de tratamientos innecesarios y de abordajes innecesarios con el fin de mejorar, pues obviamente la calidad de vida de quienes sí evidentemente pues lo reciben. Estos son los principios que maneja el cuidado paliativo. Afirma la vida y considera la muerte como un proceso natural. No intentan acelerar ni prolongar la muerte, hacen un acompañamiento de la enfermedad y van de la mano del paciente y de la familia precisamente para abordar todo ese proceso y acompañar hasta la muerte.
proporcionan alivio del dolor y otros síntomas angustiantes, integran todos los aspectos psicológicos y espirituales para poder ofrecer una atención holística, respetando todo el entorno cultural y social del paciente. Ayudan al paciente a vivir lo más activamente posible y funcional hasta la muerte, apoya a la familia durante todo el proceso de enfermedad y lo acompaña. Esto es un principio fundamental en el cuidado paliativo, acompañar a la familia en todo el proceso de duelo. Brindan los cuidados paliativos por un equipo interdisciplinario y pues esto es importante resaltarlo precisamente porque nuestra principal función es poder brindar ese cuidado holístico, pues lo tenemos que hacer con diferentes especialidades y ofrecer terapias coadyuvantes que me permitan el manejo del dolor y el alivio de otros síntomas, pues con otras alternativas, incluso pues no farmacológicas también. Ay, qué pena. Ya. Entonces, dentro de los cuidados paliativos en el adulto se clasifican a partir de la trayectoria clínica de la enfermedad, en donde se identifican tres grandes grupos: enfermedades oncológicas, enfermedades crónicas de órganos sólidos, así lo menciona, y la fragilidad. Aquí en esta gráfica, entonces, vemos cómo está la funcionalidad con respecto a todo el proceso de enfermedad en tiempo, y pues esto finalmente conduce a la muerte en los tres diferentes procesos o trayectorias clínicas. En cuanto a la enfermedad oncológica, entonces esta es la línea que me representa la enfermedad oncológica, en donde hay una declinación razonable de la salud física en todo el proceso de la enfermedad. Esto puede transcurrir en semanas, meses o años. Y esta trayectoria se caracteriza por pérdida de peso, pérdida del estado funcional, deterioro de la capacidad de autocuidado del paciente. Y pues aquí es indispensable, bueno, en los tres ámbitos, perdón, la presencia del cuidado paliativo precisamente para abordar todas estas sintomatologías. Esta declinación de la salud física se puede presentar tanto al principio de la enfermedad. Hay como un mantenimiento constante como de ese declive y llega un momento donde el paciente, como lo muestra la línea, el paciente tiene un declive funcional que es el que lo lleva finalmente a la muerte. En la enfermedad de órgano sólido hace referencia, y aquí en la gráfica lo muestra en esta línea verde, son esas enfermedades crónicas también degenerativas como enfermedades cardiovasculares, pulmonares, a nivel renal también, en donde hay un deterioro funcional lento pero progresivo. Y durante ese periodo de declive hay periodos de exacerbación de la enfermedad que llevan al paciente a procesos de hospitalización o tratamientos. Y estos periodos de exacerbación van relacionados por la misma enfermedad o por otras comorbilidades que tiene el paciente y que los llevan como esos periodos agudos de hospitalización que requieren una intervención. En este caso, los pacientes durante esas exacerbaciones puede llevarse la muerte, e incluso puede ocurrir por otros motivos, no necesariamente por la misma enfermedad. Vemos que hay un deterioro funcional lento pero progresivo y las limitaciones se presentan a largo plazo. Por último, tenemos la fragilidad, que es la línea roja que ven, en donde he representado probablemente, por ejemplo, con una enfermedad una persona que tenga Alzheimer, en donde esto produce una discapacidad progresiva a nivel físico y cognitivo. Hay una disminución prolongada de la funcionalidad y, por ejemplo, en este tipo de pacientes, como hay alteraciones a nivel físico y cognitivo, puede haber eventos agudos, por ejemplo, como una caída, una fractura o alguna, de pronto, una neumonía que conlleve a la muerte, y no necesariamente por su misma patología o condición, sino precisamente por esos eventos agudos que se pueden presentar por la misma fragilidad y condición que tiene el paciente. Entonces, ¿cuál es el rol de enfermería en la identificación de las necesidades paliativas en el paciente adulto? Voy a enumerar algunas de las actividades que nosotros realizamos como enfermeras y que es importante
que llevemos a cabo y que tengamos a presente cuando estamos atendiendo un paciente adulto en cuidado paliativo. Entonces tenemos la aplicación y evaluación de escalas que nos permiten identificar esas necesidades del paciente, necesidades de intervención, el pronóstico, la funcionalidad, medir la calidad de vida, la valoración de síntomas, necesidades espirituales o necesidades también psicoemocionales que se requieren intervenir, e incluso también evaluamos a la familia para medir esa sobrecarga y cómo va en todo su proceso de acompañamiento. Es importante que nosotros conozcamos y estemos entrenados para la aplicación de estas herramientas, de estas escalas, de estas diferentes escalas, documentemos esto en la historia clínica, podamos discutirlas también con todo el equipo multidisciplinario para hacer las intervenciones respectivamente y hacer seguimiento de esos resultados con el propósito de reconocer oportunamente qué otras cosas se requieren para intervenir. Tenemos también toda la parte de identificación de síntomas. Entonces, para esto realizamos una valoración integral del paciente para conocer los síntomas por el cual tiene algún tipo de disconfort, identificar cuál es la causa que desencadena ese síntoma, si es por la enfermedad, si es por el tratamiento o si está relacionado a otra cosa y que requiera algún tipo de evaluación adicional, establecer esos objetivos reales en el manejo de los síntomas y socializarlos con el paciente y con la familia para hacer pues un acompañamiento integral, involucrar a la familia en los cuidados, y para esto pues es muy importante y enfermería está presente en toda la parte de educación, administración de medicamentos, pues que es un rol que nosotros como profesionales tenemos activamente, en donde evaluamos la medicación que aplicamos en el paciente, cuáles son sus efectos y también pues cuál es la evaluación que tenemos frente a esta intervención. Y finalmente, si requerimos de otros abordajes no farmacológicos para tratar esta sintomatología en el paciente. Y vuelvo y reitero toda la parte educativa que debemos realizar en cuanto a la medicación y al manejo no farmacológico para que la familia también pueda, y la familia del paciente pues puedan ser autónomos también y partícipes de todo su proceso de enfermedad. Tenemos también toda la parte de síntomas refractarios en cuidados paliativos, entonces es importante que nosotros reconozcamos cuando aparece un síntoma refractario, y estos síntomas refractarios se definen como aquel que no puede ser adecuadamente controlado con los tratamientos disponibles, a pesar de que están siendo aplicados por médicos y enfermeros expertos en un tiempo razonable y en la cual el paciente se encuentra clínicamente con una expectativa de vida de días e incluso de horas. Entonces, cuando estos síntomas refractarios están presentes, recordemos que en el cuidado paliativo es importante que nosotros aliviemos el sufrimiento, y para esto existe la sedación paliativa, que es considerada como el tratamiento de elección ante la presencia de un síntoma refractario. Finalmente, con esto vamos a brindar calidad de vida en el paciente. ¿Qué es importante tener en cuenta frente el inicio de una sedación paliativa? Educar al paciente y a la familia respecto a la indicación de esta sedación, acompañar en este proceso, aclarar dudas. Muchas veces la familia puede pensar que estamos acelerando el proceso de muerte, entonces por eso es importante explicarles muy bien, evaluar constantemente la respuesta del paciente frente a la sedación instaurada. Comprender, y para eso pues acompañamos también a la familia para comprender la muerte como parte de ese proceso de vida, brindar un cuidado holístico, brindar también todas las comodidades que el paciente y la familia requieran para este momento, y aplicar también escalas de sedación para evaluar el nivel el nivel de sedación que queremos en el paciente después de iniciada esta sedación. Tenemos toda la parte de planeación anticipada, y la planeación anticipada, ¿a qué hace referencia? A todas esas contextos que nosotros como profesionales o todo el equipo interdisciplinario le presenta al paciente y a la familia para que tengan presente y puedan proyectarse en el ahora, en el momento actual y a futuro, ¿sí? Entonces, que ellos puedan, la familia y el paciente se pueda organizar a nivel familiar, económico, el trabajo, a nivel jurídico,
Entonces, abordar como todas estas temáticas precisamente para que puedan tomar decisiones, para que puedan ser mucho más autónomos en definir qué es lo que quieren para su proceso de final de vida. Esto mejora pues toda la parte de satisfacción en el proceso de atención, mejora también la comunicación que tenemos nosotros como equipo médico y con el paciente. Hay una mayor confianza y tranquilidad en el momento de abordar y de tener esa relación, y esto genera también menos ansiedad y depresión, estrés, representando esto calidad y satisfacción en el proceso de atención. Y cuando hablamos de planeación anticipada, es importante hablar del documento de voluntades anticipadas, ya que esto debemos nosotros también presentárselo a los pacientes, a la familia, bueno, sobre todo al paciente, quien es el que toma la decisión. ¿Y qué es el documento de voluntad anticipada? Es un documento en el que toda persona capaz, sana y en estado de enfermedad, en pleno uso de sus facultades legales y mentales, y como previsión de no poder tomar decisiones en el futuro, declara de forma libre, consciente e informada su voluntad sobre las preferencias al final de la vida, que sean relevantes para todo su marco de valores personales. Esto garantiza el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía del paciente. Entonces, este documento, si de pronto ustedes quieren indagar, está en la resolución 2665 del año 2018, en donde dice pues también cómo se puede presentar este documento y cómo se hace legal, para precisamente nosotros tener conocimiento y hablarlo claramente con el paciente, porque pues hace parte de todos sus derechos. Tenemos entonces el Centro de Atención Integral en Cuidado Paliativo. Este es el centro, aquí les traje una foto. Estamos ubicados, somos una sede externa del Hospital San Ignacio, en Teusaquillo, muy cerca, y es un centro formado por un grupo de profesionales de salud en las diferentes áreas que trabajan en conseguir la mejor calidad de vida del paciente y su familia. Durante todo el proceso de enfermedad, estamos fundamentados en la filosofía del cuidado paliativo, en donde el alivio del sufrimiento de los pacientes es nuestra prioridad. ¿Qué actividades? Aquí lo voy a mencionar muy rápidamente, pero pues tenemos muchas cosas precisamente para lograr ese acompañamiento y ese alivio del sufrimiento y mejorar la calidad de vida del paciente y la familia. Tenemos varias actividades, aquí voy a mencionar alguna de estas. Tenemos juntas multidisciplinarias y revistas médicas con el fin de identificar esas necesidades que tenga el paciente y hacer intervenciones por todo el equipo multidisciplinario que tenemos de la mano, precisamente pues para atender de manera inmediata esas necesidades que tenga el paciente. Tenemos un programa de cuidados transicionales que manejamos directamente con el servicio de extensión hospitalaria de nuestro hospital de San Ignacio, en donde permitimos que el paciente pueda tener una hospitalización en casa cuando hay unos síntomas, cuando hay algunos síntomas o tratamientos que queremos hacer de forma transicional, o también en acompañamientos en final de vida para no institucionalizar al paciente, sino que pueda estar bajo el acompañamiento del equipo de cuidado paliativo, pero en la comodidad de su casa. Tenemos un programa Cerca de Ti. Este programa lo tenemos con una de nuestras EPS adscritas. Es un programa diseñado específicamente para el paciente que está en final de vida. Es un programa que cuenta con 2 gestoras, liderado pues por enfermería, en donde hacen un acompañamiento, donde aseguran que el paciente tenga todas las valoraciones de cuidado paliativo mes a mes según sus necesidades. Tiene unos valores este programa. Está pues dado por todo el equipo multidisciplinario. Tenemos también todo el voluntariado que pertenece a nuestro centro y que también nos ayuda en todas las actividades que realizamos, tanto para los adultos como para los niños, porque este programa pues va enfocado tanto a adulto como niño. Y tenemos pues muchas actividades y proceso de atención del paciente, lo aseguramos, en donde toda la parte administrativa es transparente para el paciente. No tiene que hacer nada, enfermería y todo el equipo de cuidado paliativo se encarga de asegurar ese proceso de atención y que el paciente pues simplemente se dedique a él, a su familia y a todo su proceso de enfermedad. Tenemos el protocolo de carta de los deseos. Es un protocolo que va alineado a toda esta parte del proceso de final de vida, en donde el paciente nos deja escrito en una carta qué quiere y qué no ha cumplido. Y de repente nosotros, en un comité que ya está instaurado, esto cuenta con garantía documental de nuestro hospital, revisamos el deseo y miramos qué podemos cumplir.
la mayoría de los deseos, la verdad, pues nos tocan y nos llegan al corazón y terminamos casi que cumpliendo la totalidad de los deseos. Aquí tenemos algunas fotos de los deseos y muchas de las familias de las familias no, de los pacientes solicitan cosas muy espirituales y pues otras sí, de repente compartir con su familia una serenata, un día de spa, o una salida simplemente para hacer representación a la vida y a todo el proceso de acompañamiento con la familia. Jefe, te queda un minuto. Ok, gracias. Tenemos el programa de educación. En este programa de educación, y como lo reiteré, es muy importante y quiero pues hacer énfasis, tenemos 3 programas educativos y aquí menciono este programa en el cual pues hablé acerca de toda la parte de planificación anticipada, en donde hablamos con la familia y el paciente la importancia de poder resolver estos aspectos e ir definiendo como familia y como grupo todos los diferentes aspectos que es importante pues ir como revisando para que todo esté mucho más organizado y controlado y esto le permita al paciente sentirse mejor. Estas son otras actividades que realizamos con el paciente y los cuidadores, actividades lúdicas de acompañamiento, talleres de maquillaje, salidas, yoga. Tenemos aquí también como todo el abordaje de la sala de la parte espiritual, nuestro oratorio, una sala de escucha y la sala de paz, que es una sala que existe cuando el paciente fallece aquí en nuestro centro para hacer todo el acompañamiento. Esto es un protocolo de duelo que también tiene garantía documental en el hospital y permite el acompañamiento tanto de psicología como a nivel espiritual para la familia. Detectamos duelos complicados y hacemos intervención casi hasta un mes después de que el paciente fallece. Dentro de las conclusiones, los cuidados paliativos deben estar presentes desde el diagnóstico de la enfermedad para asegurar el cumplimiento de sus principios. El rol de enfermería en los cuidados paliativos representa un elemento clave para humanizar la muerte, por lo que es indispensable que nosotros podamos liderar ese cambio y desempeñemos un papel activo en la creación de estrategias que hagan realidad esta integración. Y debemos hablar de nuestra propia muerte con nuestras familias con el fin de avanzar en la normalización y acercamiento a este proceso natural que es evidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, jefe. Gracias por esta intervención. También nos acompaña el profesor Mauricio Arias. Él es enfermero, magíster en enfermería en cuidados paliativos y doctor en enfermería. Actualmente se desempeña como profesor asociado a la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia. Bienvenido, doctor Mauricio. Buenas tardes. Buenas tardes para todos, muchachos. Primero que todo, felicitaciones por esta iniciativa que ustedes tienen de hacer este semillero, de interesarse por la investigación. Realmente eso me alegra mucho que en los programas de enfermería en Medellín, en Bogotá, en cualquier parte del país, pues los estudiantes estén interesados no solamente en aprender de cuidado de enfermería, sino cómo llevar esto un poco más adelante a través también de la investigación e incluso esas alianzas que ustedes mismos hacen entre semilleros. Entonces, pues me alegra mucho eso y felicitaciones. Bueno, les quiero contar un poco aquí en estas diapositivas un poco cómo es esa articulación entre eso que comentaban ahorita al inicio de ese sustento epistemológico de enfermería, un poco con lo que comenta em, Paula en su presentación de, bueno, todas esas necesidades que tiene el paciente al final de la vida, cómo las podemos abordar a través de ese sustento epistemológico de enfermería. Entonces, la charla gira en torno a este tema. Importante decir, pues esta información pues ya Paula la comentó hace un momento, comentó que era cuidados paliativos, que es esa atención integral que se le da al paciente con cualquier patología para aliviar el sufrimiento, mejorar síntomas, pero aparte de eso también están los cuidados al final de la vida, que es ese paciente que se le dan cuidados paliativos, pero en una denominación de tiempo inferior a 6 meses de vida, pues que se pronostique en el paciente. En este caso, los cuidados al final de la vida, pues aquí todos los actores entienden que esa enfermedad que tiene el paciente, es decir, el cuidador, el médico, la enfermera, los familiares y el mismo paciente entienden que la enfermedad que tiene el paciente está avanzada y pone en riesgo la vida del paciente. Entonces, un poco también miren la importancia de esa necesidad, perdón, de la importancia del cuidado paliativo
que al menos en este momento, de acuerdo con la OMS y el Atlas Mundial de Cuidados Paliativos, 25,7 millones de personas necesitan cuidados paliativos por año al final de la vida, es decir, en ese último periodo de la enfermedad, en esos últimos 6 meses, la persona va a necesitar quien le alivie el sufrimiento, quien le ayude en el manejo de los síntomas físicos, emocionales, sociales, psicológicos y le mejore su calidad de vida. Entonces, miren que realmente es muchas las personas pues a nivel mundial que están necesitando este cuidado paliativo. Y por otra parte, también Paula lo comentó súper bien, incluso pues desde la propia experiencia de esa enfermería en cuidados paliativos, qué es lo que hace y mostraba en la presentación también la valoración de esas necesidades, tanto físicas, emocionales, la parte espiritual que también se vio allí, por ejemplo, en los programas que tienen la identificación de otras necesidades del paciente más allá de esas físicas, emocionales, espirituales y de problemas que pueda tener el paciente, el manejo de síntomas con los opioides, que es algo que se usa mucho en cuidados paliativos. Asimismo, la abogacía por ese paciente. Incluso lo veíamos en el programa cuando Paula decía, bueno, nosotros, el paciente no tiene que hacer ningún trámite, nosotros somos los que hacemos ese trámite, esa abogacía por lo que necesita el paciente, por ese deseo, por esa necesidad que tiene al final de la vida y eso pues se ve traducido también en lo que, como ella misma decía, hacen los enfermeros en el área de cuidados paliativos. Aparte también está la comunicación y la coordinación de la atención porque nosotros somos ese puente o esa persona que está en el centro junto con el paciente para acompañar o para dirigir la comunicación también con otros profesionales, ser como ese profesional de enlace con el médico, con el trabajador social, con el psicólogo, porque básicamente nosotros estamos ahí 24 horas del día, 7 días a la semana, entonces también ayudamos a coordinar muy bien esa atención que se le da al paciente. Entonces, bueno, por un lado tenemos esos cuidados al final de la vida y por el otro lado, ¿qué hace enfermería en cuidados paliativos? Pero la pregunta inicial de la tarde de hoy es cómo se abordan esas necesidades de las personas a final de la vida bajo el sustento epistemológico de enfermería, entendiendo ya lo que hace enfermería, pero viendo cuál es ese sustento epistemológico con el que podemos ayudar a cuidar a estas personas y abordar sus necesidades. Entonces, ante esto... Pues primero, un poco que se entiende por lo que es el sustento epistemológico de enfermería. Y aquí puse una casa para representar que esa casita tiene, con esa línea azul se representa lo que son los cimientos de esa casa. Es decir, lo que la sostiene para que no se hunda, para que no se vaya de lado, para que no se incline, ¿cierto? Y en este caso esa casita representa la enfermería y esa línea de color azul representa esos cimientos que están acá en varias partes, o los clasifiqué en varios aspectos que son los cimientos que sustentan a la enfermería, es decir, y su quehacer, y su conocimiento, y lo que somos como profesión y lo que somos como disciplina. Hay mucho, pues el sustento epistemológico de enfermería es muy importante y tiene varios aspectos, pero quise resumirlo en esto. Primero, nosotros dentro del sustento epistemológico se estudia la naturaleza del conocimiento de enfermería, es decir, qué es lo que cuál es el conocimiento de enfermería, qué es lo que enfermería produce como conocimiento. Entonces aquí, claro, nosotros ya y investigadores desde los años 60, incluso años atrás, incluso desde Florence Nightingale, se viene diciendo, bueno, nosotros podemos y generamos conocimiento, así como los matemáticos generan conocimiento, los físicos generan conocimiento sobre las partículas, sobre los átomos, nosotros generamos un conocimiento teórico sobre el cuidado. Aparte de eso, generamos conocimiento cuando estamos en la práctica, pero aparte de eso, también tenemos conocimiento empírico a partir de las investigaciones y esa parte estética que también se reconoce como conocimiento en enfermería. Entonces tenemos diversas formas a través de las cuales producimos conocimiento. Y eso es una parte de los cimientos de esa casita, que es la enfermería. Luego también, cómo producimos ese conocimiento. Y claro, aquí es lo que ustedes ven, las personas que están pues en el pregrado en este momento, los que están haciendo maestría, pues es a través de esos métodos de investigación, cuando investigamos temas de enfermería, a través de métodos cuantitativos, cualitativos, métodos mixtos. Y aparte de eso, pues se ha generado también toda una
sistematización de cómo evaluar eso que nosotros como enfermeros producimos, es decir, como si el matemático viera y validara que esa ecuación que hizo realmente es válida y es confiable. En el caso de nosotros, ese conocimiento que producimos realmente es válido, es confiable, es fiable para pasárselo a otros profesionales. Entonces también se han generado unas herramientas para mirar que ese conocimiento que se produce también pues sea sólido, sea estable y sea útil para la enfermería. Y aparte de eso, dentro de ese cimiento también está toda la relación que tiene la enfermería entre la práctica y la teoría. Entonces aquí se investiga o dentro de esos cimientos está también cómo se articula todo ese conocimiento teórico de enfermería con lo que se hace en la práctica. Pero asimismo, cómo todo eso que se hace en la práctica, todo eso tan interesante que vimos en la presentación anterior, cómo todo eso contribuye al desarrollo de unas nuevas teorías de enfermería, ayudarnos a entender mucho mejor esos fenómenos de enfermería. Entonces, miren que todos estos cimientos, todas estas bases hacen que la enfermería se mantenga como una disciplina y con un cuerpo propio y sólido de conocimientos. Entonces, aquí, cuando vemos este asunto de la epistemología, vemos y el entender entender esa forma como se desarrolla el conocimiento en enfermería, vamos a ver que eso nos ayuda a entender cómo nosotros entendemos el cuidado humano de las personas pues a las que cuidamos, cuál es su naturaleza, de dónde viene o sus orígenes y si ese conocimiento pues es válido y está relacionado con el propio cuidado de enfermería que se hace. Entonces, por acá vamos a ver un poco de esto. Esto es un poquito para simplificar lo que es la epistemología en enfermería y como sus componentes, y vamos a ver esto cómo se articula con los cuidados paliativos. Entonces, si, si vimos acá, aquí estaba la relación entre la teoría y la práctica y vimos cómo las teorías aportan a la práctica. Entonces, digamos que sobre todo en este último cimiento es en el que me quiero centrar. Y aquí ya es importante preguntarse, listo, nosotros las teorías de enfermería es conocimiento que generamos propio de enfermería y pues básicamente una teoría lo que nos va a ayudar a definir es un concepto o varios conceptos relevantes, nos los va a ayudar a definir de una manera específica con unas pues proposiciones que me ayudan a entender ese concepto, o sea, el concepto de la incertidumbre ante la enfermedad, del confort en los pacientes, de los síntomas desagradables, y me explican qué es eso. Básicamente me explican qué es eso, de dónde viene, cómo se desarrolla, cómo se interviene. Básicamente esas son las teorías en enfermería, que es conocimiento de nosotros. Eso es uno de los apartados del cimiento. Entonces, pues, ¿qué hacen esas teorías? Básicamente nos dicen ese fenómeno que está en la práctica, cómo lo podemos abordar o cómo lo explicamos. Entonces, miren acá que dice que se describe y se explica de forma muy concreta uno o más conceptos pues sobre ese fenómeno que nosotros vemos siempre en la práctica. Aquí lo pongo. Aquí puse varios síntomas desagradables, confort, el autocuidado, la adaptación, el confort. Y todo eso pues realmente permite a la enfermería tener conocimiento propio, a través de ese conocimiento propio que no es prestado de nadie sino es de nosotros, poder tener autonomía en el cuidado de nuestros pacientes. Es decir, si yo cojo la teoría del confort, yo me voy con esa teoría a cuidar a mi paciente y nadie me tiene que decir qué es lo que yo tengo que hacer porque ya tengo una teoría que me lo está diciendo y cómo hacerlo. Entonces, miremos que aquí uno de los sustentos pues epistemológicos serán las teorías de enfermería. Entonces, vamos a ver un poco retomando lo que ya vimos en la presentación anterior, las necesidades que tienen esas personas al final de la vida y cómo con ese sustento epistemológico lo intentamos pues abordar. Entonces, nosotros en el centro, en el centro de cuidados paliativos en el que trabaja Paula, vamos a ver muchos tipos de pacientes en cualquier hospital donde ustedes hagan su rotación. Vamos a ver diferentes tipos de pacientes que están en cuidados paliativos y que tienen necesidades al final de la vida, pero principalmente, de acuerdo con esta gráfica de la OMS, vamos a ver pacientes con neoplasias malignas o tumores malignos que necesitan cuidados paliativos seguido de pacientes, pues esto es a nivel mundial, seguido de pacientes con VIH. Luego vamos a ver personas con enfermedades cerebrovasculares y seguido personas con problemas de demencia. Son las principales personas que requieren más atención de cuidados paliativos. Entonces, es lo que vamos a encontrar a nivel mundial. Si nosotros miramos también ese atlas de cuidados paliativos que nos da la OMS llega y dice, bueno, aquí en el continente americano
perdón, aquí en el continente americano, que es la segunda fila, van a ver que nos vamos a ver enfrentados a personas que estén en cuidados paliativos, pero que principalmente están enfermas de cáncer en un 40%. Es decir, la distribución de las necesidades en nuestro continente americano va a ser primero personas con cáncer, luego personas con VIH, luego personas con demencia, seguido de esas personas con enfermedades cerebrovasculares, con enfermedades de pulmón y otras enfermedades que requieren atención de cuidados paliativos. Entonces, por eso ustedes ven que siempre estamos hablando mucho de los cuidados paliativos relacionados con pacientes con cáncer, pero es porque la demografía y las estadísticas así lo muestran. Y luego, si vamos a ver desde la parte física qué sufre o qué experimenta o qué síntomas tiene ese paciente en cuidados paliativos, a lo que nos vamos a enfrentar principalmente es a pacientes que en el 20,5% tienen fatiga, pero también tienen debilidad, pero también tienen dolor moderado, pero también vamos a encontrar personas con estado de ánimo depresivo. Y luego vamos a encontrar personas pues con ansiedad y miedo y otra cantidad de síntomas que ustedes ven acá, como es la confusión, como es el sangrado, como es las heridas, como es el prurito, como es la boca seca, la constipación, la diarrea, la náusea, el vómito, pues muchísimos síntomas que se van a ver en cuidados paliativos. Entonces, y eso solamente para hablar de lo físico, pero también hay otras necesidades que tienen estas personas al final de la vida y desde lo emocional, pues ellos van a tener, por supuesto, miedo a la muerte y al sufrimiento, a que les duela en ese proceso de morir. Tienen que manejar la ansiedad, esa angustia, la depresión existencial que les da, pues, por encontrarse en esta situación de enfermedad y no saber lo que está pasando. También, quién soy yo como persona en mis últimos días de vida, qué hice, qué dejé de hacer. Todo eso me genera, pues, un malestar existencial también. Luego, desde lo social, la persona que está al final de la vida se va a ver enfrentada a mantener pues unos vínculos significativos con su familia, sus hijos, sus nietos, con las personas que están más cercanas al paciente. También la persona pues va a tener necesidad de resolver, por supuesto, asuntos pendientes que tenga con familiares, amigos, hijos. Bueno, en términos legales pues también esto va muy acompañado. La necesidad de acompañamiento y de que otra persona esté ahí y esté acompañando, así no sea hablando, así no sea, sino simplemente estando ahí para que la persona no se sienta sola y también el reconocimiento social que viene un poco ligado a eso de cómo me siento yo como persona en este momento de la vida, qué hice, qué dejé de hacer, cuáles fueron mis logros. Miren que incluso en la presentación anterior mirábamos esta carta de deseos de lo que hice y lo que me falta por hacer, porque aquí también viene un poco esa parte de los deseos y el reconocimiento social, quién soy y qué me faltó por hacer. En mi vida. Luego desde lo espiritual, pues obviamente entenderle el sentido, el propósito a la enfermedad y enfrentarse a ese proceso de morir es algo muy importante y es una necesidad que se ve en estos pacientes, es reconciliarse con sus creencias personales, con el Ser Supremo, con su fe, con su espiritualidad y también necesidades de tipo religioso o rituales pues propios que tenga la persona en ese momento del final de la vida también. Por supuesto, esto es muy importante y es el acompañamiento espiritual y también que la persona pues trascienda su enfermedad, resignifique su enfermedad y también genere un sentido de conexión con algo mucho más grande, mucho más amplio, con el universo, con Dios, con su espiritualidad. También es una necesidad importante. O sea, la parte física es importante, pero el paciente empieza a tener más necesidades de trascender ya en estos momentos de final de vida. Luego, ya Claro. cuando vimos estas necesidades que también nos las comentaron en la presentación anterior, vemos cómo la epistemología en enfermería se alinea con esas necesidades al final de la vida y cómo podemos cuidar desde ahí. Y es que la atención en enfermería que se debe dar en cuidados paliativos no es porque yo quiero ser bueno con el paciente, yo quiero hacer las cosas súper bien, súper chévere para que el paciente se sienta bien, sino que eso tiene que tener una base sólida de conocimientos y ojalá conocimientos propios, es decir, conocimientos que nos dan las teorías de enfermería. Entonces, por eso es necesario que nosotros las conozcamos, porque no solamente se vale que queramos dar un cuidado bien intencionado, sino que tiene que estar pues fundamentado sólidamente en conocimientos científicos. Por eso cualquiera no puede ser enfermero, sino tenemos que dedicarnos pues 4 o 5 años a estudiar esta profesión.
Luego, aquí también pues reconocemos que aunque tenemos conocimientos propios de nuestra disciplina, obviamente pues vamos a tener que trabajar con otros profesionales y vamos a tener que dar un cuidado que también va a ser compartido con otras profesiones, todo en pro pues de la mejora de esa calidad de vida del paciente. Y luego pues estas teorías que nosotros podemos traer y aplicar con el paciente nos van a favorecer la práctica fundamentada científicamente, como les he dicho, y aparte de eso, son unas teorías tan interesantes que nos dicen qué hacer con el paciente, en qué momento hacerlo, qué valorarle. Entonces son muy respetuosas pues con las necesidades y los deseos del paciente y son muy aplicadas, van a ver. Entonces, dentro de esas Doctor, teorías que quedan tres podemos, minutos. 3 minutos, listo. Dentro de Muchas esas gracias. teorías que vamos a poder ver en cuidados paliativos están tres importantes: la teoría del confort, la teoría de la autotrascendencia y final tranquilo de la vida. La del confort, pues la del confort nos dice qué vamos a hacer. Nosotros vamos a valorar las necesidades de confort en la persona para darle alivio a ese confort y ese confort se puede dar desde lo físico, desde lo psicológico, espiritual, ambiental y sociocultural. Entonces, pues los invito a leer esta teoría que nos ayuda mucho a cómo identificar las necesidades, ponerlas en esta tablita y cómo dar un alivio que pueda ser una sensación de alivio, por ejemplo, manejo de un síntoma, darle tranquilidad al paciente o ayudarle a autotrascender. Vemos que hay varios estudios que han aplicado esta teoría del confort en pacientes al final de la vida y ha sido muy bien utilizada. Tenemos la teoría de la autotrascendencia, donde pues la teoría nos dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con el paciente cuando el paciente se enfrenta a situaciones difíciles? El paciente necesita reconectarse, necesita volver a dimensionar esa experiencia que está viviendo, resignificarla y salir de ella mucho más fuerte. Entonces, aquí nos dice la teoría, bueno, hay que ayudar con esos puntos que el paciente, pues, desde su perspectiva personal, desde los factores propios, tiene muy débiles o hay que ayudarle para que el paciente trascienda esa situación, se deje sentir vulnerable y sienta una experiencia de bienestar. Esta teoría, pues, también nos ayuda al final de la vida, sobre todo en esa parte de las necesidades psicológicas y emocionales. Y espirituales, perdón, y vemos aquí más o menos 4 estudios que se han hecho alrededor del tema. Finalmente está la teoría del final tranquilo de la vida, que es una teoría que me encanta porque aborda muchas de las necesidades que tienen los pacientes al final de la vida. Y esta teoría es muy sencilla y todos, cualquiera de nosotros la podemos utilizar. Y la teoría nos dice, bueno, si una persona está al final de la vida, nosotros debemos intervenirla con la mejor tecnología, con todas las intervenciones de enfermería que podamos y con todas las medidas que podamos hacer para mejorarle el bienestar y lograr que el paciente muera de una forma muy tranquila. Y la teoría dice, usted a su paciente haga 5 cosas para generarle el final tranquilo de la vida. Quítele el dolor, ayúdele a generar experiencias de bienestar, trátelo con dignidad y respeto y luego dele tranquilidad, dele un ambiente súper tranquilo y deje que sus familiares estén todo el tiempo y que hayan personas con él. Entonces, esta tablita resume lo que hay que hacer con esos pacientes al final de la vida, de acuerdo con la teoría de Reuland y Moore del final tranquilo de la vida. Miren, por ejemplo, aquí dice ausencia del dolor, dice aplíquele intervenciones farmacológicas y no farmacológicas para que el paciente esté en paz, ofrézcale apoyo emocional, inspírele confianza, ofrézcale asistencia física de otro cuidador si se desea o atienda o facilite la oportunidad para la cercanía con los familiares, dele cercanía, permita que el servicio de hospitalización entre toda la familia si ya está si ya está en el final de la vida. Y todo esto va a hacer que el final de la vida de ese paciente sea tranquilo. La teoría también se ha usado mucho, se ha usado en varias investigaciones, en UCI, en hospitalizaciones, servicios ambulatorios. Y bueno, ya como ideas de cierre, pues realmente las necesidades de las personas al final de la vida sí que se pueden abordar a través de ese sustento epistemológico de enfermería con las teorías. Las teorías son muy útiles en la práctica cuando las apliquemos en el contexto y para el paciente adecuado. Y luego, pues la teoría de enfermería nos va a permitir a nosotros como profesionales definir qué hacemos dentro de ese equipo de atención de cuidados paliativos. Y luego también nos va a permitir abordar esas necesidades del paciente, de la persona, incluso de los familiares,
de la mejor manera. Entonces, con esto cierro mi intervención y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a nuestros invitados por sus intervenciones. Ahora vamos a dar paso a la sesión de preguntas. En este espacio estará moderado por Sofía y Mateo, quienes nos ayudarán a canalizar las preguntas que ustedes han ido enviando durante las presentaciones. Adelante, Sofía y Mateo. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias, jefe Paula y doctor Mauricio, por la presentación realizada. En este pequeño espacio, pues queremos realizar unas breves preguntas en cuanto a, pues, todos los temas que se han abordado y demás. Por nuestra parte, pues queremos comenzar realizando la siguiente pregunta y es, ¿qué riesgos epistemológicos existen al protocolizar el cuidado del buen morir sin tener en cuenta las particularidades subjetivas y emocionales del paciente? Sí, ahí, bueno, ahí hay unos riesgos de que le apliquemos la teoría que no es al paciente que tiene otro tipo de necesidades. Entonces, una parte importante que incluso se retomó muy bien en la presentación anterior era valore al paciente, identifique qué necesidades tiene. Hay un sinnúmero de herramientas, de escalas, miren que había escalas para valorar lo físico, los síntomas, la calidad de vida, el soporte social, el estado psicológico del paciente. Entonces, primero hay que valorar a ese paciente, conocerlo a profundidad para luego venir y a través de estas teorías de enfermería poder escoger la mejor y aplicarla al cuidado del paciente. Pero eso, pues, si no se hace esa evaluación previa, podemos caer en que el paciente sienta que nuestro cuidado no es congruente con lo que él desea, con sus necesidades, con sus expectativas y pues se puede romper esa relación de confianza. Entonces, para que no pase eso, valorar primero y conocer muy bien al paciente. De acuerdo. Entonces, la siguiente pregunta que tenemos es, ¿cuáles son los indicadores que permiten evaluar si un cuidado ofrecido al final de la vida estuvo realmente alineado con el principio de buen morir? La pregunta es para mí, ¿sí? ¿O para Paula? Para los dos, cualquiera que Ok. quiera responder, bienvenido. Ah, bueno, no sé si Paula quiere responder la pregunta, comentar algo. Sí, Paula, listo. hola. Sí, bueno, precisamente nosotros en el Centro de Cuidado Paliativo tenemos varios indicadores, unos principalmente que van enfocados hacia toda la parte del programa que les hablé de Cerca de Ti, que específicamente es un programa que va orientado al acompañamiento de pacientes y familias que están cursando en un proceso de final de vida. En estos indicadores tenemos toda la parte de satisfacción del usuario frente al programa, hacemos mediciones de calidad de vida del paciente y tenemos también mediciones de escala de SARID para evaluar al cuidador. Afortunadamente, pues tanto en estos dos indicadores, tanto de satisfacción como calidad de vida y escala de SARID, hemos tenido muy buenos resultados, lo que nos indica pues que estamos haciendo bien nuestro trabajo y un buen acompañamiento. Adicional, tenemos también como toda la parte de monitorización, tanto de parte nuestra como de la EPS con la que trabajamos, en cuanto a que el acompañamiento se realice de manera integral como lo exige el programa como tal. Entonces, para esto incluso se hacen auditorías de historia clínica para evaluar toda la parte de intervención del equipo multidisciplinario y que se estén aplicando las escalas que evidentemente pues nos permiten valorar al paciente y saber de esas necesidades. Entonces revisamos también, hacemos monitorización de historias clínicas para valorar intervención y para valorar escalas. Y tenemos también ya un indicador general acerca de esos pacientes que están en final de vida, que tanto consultan a urgencias de San Ignacio. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que todo el paciente llegue aquí, a cuidado paliativo, no a urgencias de San Ignacio. ¿Por qué? Porque nosotros estamos capacitando continuamente al paciente, a la familia, para que lleguen aquí, para que sepan cómo es su enfermedad, cómo es un proceso de final de vida normal
en qué momento deben consultar a urgencias en final de vida y en qué momento es normal lo que está sucediendo. Entonces, también cuando empezamos nosotros en el centro, el porcentaje de consultas en urgencias era altísimo y ahorita con la intervención y el programa que les mostré sobre toda la planificación y proceso de final de vida, este porcentaje pues ha disminuido considerablemente, lo que nos permite pues también reforzar todo el acompañamiento que realizamos. Muchas gracias, jefe Paula. Podemos observar que han realizado algunas preguntas en el apartado de los comentarios. Entonces queremos pues realizarla. Cualquiera de los dos podría responderla. Podría ser el doctor Mauricio en esta ocasión. En donde la primera nos dice, Catarina nos menciona, en torno a la explicación epistemológica, cómo se podrían implementar estos conocimientos al duelo de los familiares y personas cercanas luego de que el paciente fallece. Bueno, pues también hay teorías para el acompañamiento de pacientes y de los cuidadores en el duelo. Yo creo que habría es que buscar la teoría. En este momento no la tengo eh, presente acá, pero también hay teorías para abordar el duelo. Hay teorías, por ejemplo, del entendimiento del duelo y del final de vida de Elizabeth Kubler-Ross, que trabaja todo el tema del duelo. Entonces, espérenme un segundo. Que vea, el perro se alborotó. Pero el caso es que la teoría pues, del duelo de Elizabeth Kubler-Ross nos ayuda como a entender un poco ese proceso y las fases de afrontamiento del duelo de una persona pues, que pierde a su familiar. Entonces yo diría que por ahí podríamos entenderlo. Siempre lo que hacemos es leer la teoría, cuál es el objetivo de la teoría y a partir de eso pues generar las intervenciones. Vale, doctor Mauricio, muchas gracias. Continuaremos con la siguiente pregunta. Vale. Jefe Paula, pregunta Julie Orduña, ¿qué estrategias han aplicado para educar a la familia y cuidadores en el acompañamiento del final de vida de un paciente para que su intervención esté alineada con los deseos del paciente? Ok, bueno, parte, por ejemplo, de las estrategias, lo que les mostraba, indicadores, los indicadores nos permiten hacer un acercamiento de la realidad que tenemos y de poder o continuar con las intervenciones, mejorarlas o diseñar nuevas intervenciones. Entonces, puntualmente lo que les comenté sobre el indicador sobre la atención en urgencias en final de vida, esto nos permitió crear el programa educativo y obviamente con esto pues obtuvimos muy buenos resultados. Adicional, pues toda la parte de la encuesta de satisfacción, hay un apartado que está abierto para que el usuario escriba acerca de necesidades, de peticiones, de quejas, reclamos, que se pueda también como abrir como ese proceso de comunicación y nosotros poder recibir y mirar qué estrategias también podemos implementar. Y pues obviamente también tenemos como reuniones con todo el equipo multidisciplinario en donde hablamos de temas de cuidado paliativo para que todo el equipo pues esté alineado y conozca las intervenciones que manejamos y asimismo pues también buscar estrategias para estarnos como alimentando de cosas nuevas de manera permanente. Muchas gracias, jefe Paula. No sé, doctor Mauricio, si quieras de pronto complementar algo en cuanto a esta pregunta. No, de pronto decir que nosotros tenemos, también hemos desarrollado a través de la investigación una intervención que se llama cuidadores paliativos, que es una intervención que tenemos para el acompañamiento de los cuidadores de pacientes con cáncer que están en cuidados paliativos y la intervención es un poco precisamente para que el cuidador maneje mejor en casa los síntomas del paciente, el acompañamiento en esas necesidades básicas de la vida diaria, pero también que el cuidador no deje de cuidar, sino deje de tener pues una buena salud mental y física en todo el proceso de acompañamiento del paciente. Yo creo que les puedo dejar por aquí el enlace de la cartilla que tenemos, de la intervención que tenemos para que la vean y la revisen si quieren. Sí, perfecto, doctor Mauricio.
Vale, muchas gracias, Sofía y Mateo, por sus preguntas, al igual que el público que participó, y esas enriquecidas respuestas por parte de los invitados. Para ir cerrando este espacio, le damos la palabra al profesor Carlos y a la profe Claudia, quienes van a acompañar con unas palabras de conclusión. Bueno, entonces, muy buenas tardes a todos. Agradecer al doctor Mauricio, a la jefe Paula por estar con nosotros en este webinar que realmente fue construido su casi 100% por los estudiantes, tanto del semillero MBCAM como el semillero DEDE. Como muy bien al inicio lo mencionaba Valentina y Nicole, estos semilleros, uno enfocado en el cuidado de la persona mayor y el otro enfocado en el estudio epistemológico de enfermería, nos permite de alguna forma unir, ¿cierto?, el proceso de investigación hacia esto que nos atañe el día de hoy y pues en la tendencia de ahora, que es la investigación en persona mayor y en todos los fenómenos alrededor de ello. Pero desde allí queremos, o bueno, de mi parte, quiero concluir algunos aspectos. Primero, ver que estamos yendo, ¿cierto?, hacia esa tendencia al aumento de la población mayor, pero con ello el aumento de las enfermedades crónicas y esas enfermedades que muy bien la jefe Paula nos mencionó, que son enfermedades que en algún momento por su complicación puede llegar a un estadio a final de vida. Desde allí despierta la necesidad de poder reconocer de alguna forma cuáles son esos nuevos enfoques o fenómenos de estudio alrededor de el final de vida. Nos mencionaba el doctor Mauricio el enfoque de los cuidadores, el cuidador paliativo, como lo acaban de mencionar, pero también digamos que de alguna forma, cómo podemos nosotros desde esta investigación, desde estos procesos investigativos, desde los semilleros, también en motivar la educación continuada. Esa educación continuada que muy bien lo podemos hablar para nosotros como cuidadores formales, pero también para el cuidador informal. Entonces, este webinar que viene desde una idea de la unión de dos semilleros nos deja como grandes reflexiones. Uno, las nuevas investigaciones, el nuevo enfoque y también algo que decía el doctor Mauricio y es poder siempre desde la ciencia de la enfermería darle respuesta a lo que hoy nos atañe, que es el reto del envejecimiento poblacional. También quisiera resaltar de alguna forma cómo un síndrome, como es el síndrome de la fragilidad en la persona mayor, que es algo que todos, digamos, estudiamos, medimos, hay escalas, también el enfoque que debe tener multidisciplinar. Hoy estamos parados desde enfermería, pero también el cuidado hacia la persona mayor tiene que tener un enfoque gerontológico. Y desde allí, ese abordaje del síndrome de fragilidad, de todas estas complicaciones derivadas o síntomas derivados al final de vida, cómo nosotros entramos a trabajar en un modelo que no es solamente de enfermería, sino que es un modelo multidisciplinario. Muchas gracias. Bueno, adicional para complementar lo que refiere la profesora Claudia, igualmente agradecer a la jefe Paula y al profesor Mauricio por brindarnos este espacio y desde el primer momento que realizamos la invitación, pues aceptaron y demostraron interés en ello. Resalto lo que han referido a algunos elementos muy importantes dentro del desarrollo del webinar. Uno, pues el reto que tenemos en especial los profesionales de enfermería en la formación en relación a cuidado paliativo, ¿sí? Pues, teniendo en cuenta todos los datos epidemiológicos que nos muestra tanto la jefe Paula como el profesor Mauricio, que tenemos un reto muy grande y que tenemos cada vez más demanda en tener conocimientos en el abordaje de este tipo de situaciones. Cada vez pues tenemos más adultos mayores y con más etiologías crónicas, oncológicas, terminales, que demandan este tipo de cuidados. Y cómo no solamente son aquellas necesidades biológicas, sino la necesidad de una intervención multidimensional y que para ello contamos con un conocimiento disciplinar desde unos planteamientos muy fuertes y muy robustos desde lo conceptual y lo teórico que podemos dar respuesta a ello. Y la invitación que nos hacía el profesor Mauricio en cada vez hacer más evidente este conocimiento y cómo por medio de este conocimiento podemos dar
respuesta a estas necesidades. Y cómo desde los diferentes equipos multidisciplinares, definitivamente el rol de enfermería tiene un papel protagónico al cual tenemos que dar respuesta. Y así como lo mostraba el profesor Mauricio, desde esas bases que necesitamos para sostener esa casa, pues definitivamente el conocimiento disciplinar es aquello que tenemos que utilizar tanto el que tenemos, ¿sí? Y también en generar nuevo conocimiento que permanentemente nos permita dar respuestas a esa amplia demanda. Porque definitivamente no es solamente el interés, ¿sí? No es solamente el interés de querer ayudar, sino además de ese interés, cómo lo logro soportar desde el conocimiento disciplinar. Entonces, muchísimas gracias.